Programación lineal. ¿Qué es? La programación lineal es un procedimiento o algoritmo matemático mediante el cual se resuelve un problema indeterminado, formulado a través de un sistema de inecuaciones lineales. Una inecuación lineal es una desigualdad entre dos expresiones algebraicas de una o varias incógnitas, que solo se verifica para ciertos valores de esas incógnitas. Se expresa con los signos mayor o menor, igual, mayor o menor o igual. Los modelos matemáticos se dividen básicamente en modelos deterministas o modelos estocásticos. Los deterministas son en los que se considera que los parámetros asociados al modelo son conocidos con certeza absoluta. En los estocásticos, la totalidad o un subconjunto de los parámetros tienen una distribución de probabilidad asociada. Bueno, aquí tenemos un mapa conceptual donde nos explica que en los deterministas son lineales y pueden ser enteros o continuos, y del entero se deriva el binario. Y pueden ser también no lineales, y de eso se derivan el convexo o el no convexo, y del convexo se deriva el restringido y el irrestricto. Resolución gráfica. El análisis gráfico es una alternativa eficiente para enfrentar la resolución de modelos de programación lineal en dos variables, donde el dominio de puntos factibles, en caso de existir, se encontrará en el primer cuadrante como producto de la intersección de las distintas restricciones del problema lineal. Cuando admite solución. La solución se encontrará en el vértice o frontera tramo del dominio de puntos factibles. Es decir, si luego de graficar el dominio y evaluar los distintos vértices de modo de elegir el mejor candidato según sea nuestro caso. El valor de la función objetivo será lo que nos permitirá discriminar cuál es el mejor candidato dependiendo si estamos maximizando o minimizando. Aquí se ponen las restricciones y esta sería la región factible. El método simplex fue publicado por George Jansnick en 1947. Este método consiste en un algoritmo iterativo que secuencialmente a través de iteraciones se va aproximando al óptimo del problema de programación lineal en caso de existir esta última. El método simplex hace uso de las propiedades de que la solución óptima de un problema de programación lineal se encuentra en un vértice o frontera del dominio de puntos factibles. Esto último en casos muy especiales, por lo cual la búsqueda secuencial del algoritmo se basa en la evaluación progresiva de estos vértices hasta encontrar el óptimo. Cabe destacar que para aplicar el método simplex a un modelo lineal, este debe estar en un formato especial conocido como formato estándar. Este es el formato estándar. Es el considerado en la programación lineal. Aquí tenemos los mínimos y matricialmente cómo se escribe. Solver de Excel forma parte de los comandos de análisis y sí. La herramienta Microsoft Excel utiliza el código de optimización no lineal GRG2 desarrollado por la Universidad Leon Lasdon de Austin, Texas, y la Universidad de Alan Warren, Cleveland. Los problemas lineales y enteros utilizan el método simplex con límites en las variables y el método de ramificación y límite. Para resolver un problema con el método de solver en Excel, primero debemos definir el criterio de la función objetivo, identificar y definir variables, identificar y definir restricciones y plantear la función objetivo. La función objetivo es la medida de efectividad del sistema. Se expresa como una función matemática de las variables de decisión. La decisión óptima del modelo produce el mejor valor de la función objetivo. Las restricciones son las limitaciones tecnológicas y económicas que restringen las variables de decisión a un rango de valores factibles. Las variables de decisión son las incógnitas o decisiones que deben tomarse resolviendo el modelo. Los parámetros de decisión son los valores conocidos que relacionan las variables con las restricciones o con la función objetivo. Un ejemplo de un problema. No, Gaby. Un herrero con 80 kilogramos de acero y 120 kilogramos de aluminio quiere hacer bicicletas de paseo
y de montaña que quiere vender, respectivamente a 20,000 y 15,000 pesos cada una para sacar el máximo beneficio. Para la de paseo empleará 1 kilogramo de acero y 3 kilogramos de aluminio, y para la de montaña 2 kilogramos de ambos metales. ¿Cuántas bicicletas de paseo y de montaña deberá fabricar para maximizar las utilidades? El modelo matemático que utilizamos, bueno, primero tenemos que tabular los datos, poner cuánto de acero, cuánto de aluminio para cada tipo de bicicleta y la disponibilidad y el precio de venta. Primero declaramos las variables, que X sería la cantidad de bicicletas de paseo a producir, Y la cantidad de bicicletas de montaña a producir. Las restricciones de capacidad de aluminio sería X más 2Y igual o menor que 80. Y de acero sería 3X más 2Y igual o menor que 120. La función objetivo sería Z max igual a 20,000X más 15,000Y. Bueno, luego tenemos que ingresar los datos a Excel, podemos hacer la tabulación y luego ya ir completando los datos. Aquí ya tenemos completados los datos para luego poner las fórmulas y aquí ya están las fórmulas. Bueno, luego ya que tenemos todo eso debemos abrir parámetros de Solver, que se encuentra aquí en la tabla de datos. Seleccionar la celda objetivo, o sea la contribución total. Indicar variables de decisión y de aquí ya están seleccionadas. Agregar las restricciones y para que el inventario usado sea bueno, y luego agregamos las restricciones. Y la primera es de que el inventario usado tiene que ser menor o igual al inventario disponible, entonces ya aquí ponemos las celdas. La segunda restricción tiene que ser que las variables de decisión no puedan tomar valores menores que 0. Y ahí están los datos. Bueno, aquí ya están las restricciones. Bueno, una vez agregados todos los parámetros, damos clic en aceptar y resolver. Y hay 3 tipos de informes. El primero es responder, que muestra un informe incluyendo el valor de la celda objetivo y las celdas cambiantes con sus valores originales. Y después del cambio realizado, las restricciones empleadas y su información. Luego está el de confidencialidad o sensibilidad, que muestra las variaciones que pueden afectar a algunos coeficientes o variables de tal forma que el resultado final no se vea afectado. Y por último tenemos el de límites, que muestra una lista con la celda objetivo y las celdas cambiantes con sus valores correspondientes. Muestra también los límites inferior y superior, así como los valores de la función objetivo.